Ok, primeramente saludar a los compañeros que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Para la clase de hoy, entonces vamos a continuar sacando potenciales eléctricos para distribuciones de carga y pasando, digamos, de campo eléctrico a potencial y de potencial a campo eléctrico. Entonces, esa es un poco la idea de lo que vamos a trabajar. Entonces, voy a ir compartiendo la pantalla. Acá. Vamos a ver. Ok, entonces la clase pasada ya habíamos visto un poco lo que era la energía potencial eléctrica y que esta se le añade entonces a lo que es el potencial. Característica sumamente importante del potencial, que lo tienen que tener ahí anotado, es que cuando yo grafico el potencial como función de una distancia o las gráficas de potencial en términos generales, siempre van a ser una gráfica continua. ¿Ok? Vean acá que a diferencia del campo eléctrico, el campo eléctrico, acá tenemos dos discontinuidades. Digamos, cuando queremos calcular el campo eléctrico en el interior o en el exterior de una esfera conductora. ¿Ok? El potencial, por el contrario, siempre es una función continua y donde el campo eléctrico se hace cero, no necesariamente el potencial se va a hacer cero. Eso es algo que tenemos que tener muy claro acá. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos Sí, de una no. vez Que a aquí está el hacer breakfast, ¿verdad? ejercicios. Esta es la misma estructura, no le cambia nada. O sea, aquí se va. Vamos entonces a empezar a calcular algunas cuestiones. Yo con ustedes había calculado el campo eléctrico de un cilindro. Compañeros, compañeras. Profe, me parece que no. Sí, profe, creo que no. Habría sido un cable coaxial, pero no. Ajá, No. como la región circular, pero Ujú. no un cilindro como tal. Ah, bueno, el cable coaxial. Entonces sí, ese no sirve. Ujú. Pero igual, digamos, calculemos acá eh, para diferentes densidades de carga. Bueno, cuando tenemos entonces el cilindro, es lo mismo que cuando estábamos calculando el del cable coaxial. ¿Ok? Entonces, por acá yo voy a poner entonces con Gauss una superficie gaussiana. Sabemos que el cilindro es bastante grande. Entonces el campo eléctrico va para arriba en todos estos. ¿Ok? Campo eléctrico iría de esta manera. En esta posición y hacia abajo también iría acá. O hacia los lados también iría de esta manera el campo eléctrico. Por lo tanto, si esta superficie que dibujé aquí en negro, este cilindro, es mi superficie gaussiana, vean que el DDA y el campo eléctrico siempre van en la misma dirección, ¿cierto?
Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Cuando yo tengo la integral cerrada del campo eléctrico diferencial de área, producto punto diferencial de área, esto es igual a mu, a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Correcto, profe. Entonces, ¿cuánto me da esa integral? ¿Cuánto me da esa integral? Si yo digo que eso tiene una longitud L y este de acá tiene un radio R minúscula, porque este radio lo puedo cambiar y esta longitud también. Entonces, ¿cuánto me da esa integral? En las tapas, ¿cuánto me da? Es Pi por constante, R al profe. cuadrado. En las tapas da pi por R al cuadrado. Ajá. ¿Por Y qué? sería multiplicarle la longitud, ¿no? No, vamos a ver. El diferencial de área en las tapas iría en esta dirección. ¿Cierto? Sí, cierto, profe. Ajá. Entonces, ¿cómo son el diferencial de área y el campo eléctrico? 0. Son perpendiculares, por lo tanto, en las dos tapas me va a dar 0. Y en esta otra sección acá, en todo el cuerpo, por decirlo así, del cilindro. ¿Eso cuánto me va a dar? Profe, ¿y si sería 2 pi por R? Sí, Por E. Bueno, por E y por la longitud. sería. Ahí son paralelos, el campo eléctrico y el diferencial de área. Entonces sería E por el área. ¿Y cuál es el área del cuerpo del cilindro? Dos pi por R por L. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo sacar el área de un cilindro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Y ahora, ¿cuánta carga estoy encerrando? Si tiene una densidad por unidad de longitud constante, vamos a tomarla como constante, entonces sería lambda por L. Ese sería entonces la carga que estoy encerrando en ese cilindro. Entre epsilon sub 0. ¿Me siguen aquí? Está ahí todo bien, profe. Todo bien. Ok, entonces las L's yo las puedo cancelar. Esos ceros no me sirven. Y de ahí entonces yo puedo decir que el campo eléctrico va a ser igual a lambda entre epsilon 0
por 2pi por R. ¿Estamos? ¿Y la dirección? ¿Qué dirección llevaría ese campo eléctrico? ¿Qué dirección llevaría el campo eléctrico? Compañeros, compañeras. Ese campo eléctrico iría en la dirección radial. Hacia afuera del radio. ¿Hasta ahí está todo claro o hay dudas al respecto? Radial es entonces la dirección, profe. Correcto. Vean que aquí ya nosotros habíamos dicho hacia dónde iba el campo eléctrico. Hacia afuera de nuestro cable. Ok. Entonces, ¿por qué si la clase es de calcular el potencial eléctrico, yo estoy calculando el campo eléctrico? Compañeros. Si es Porque de a partir del campo eléctrico se puede sacar el potencial, profe. Exacto. Entonces, lo que quiero es, que eso no lo habíamos hecho la clase anterior, calcular el potencial a partir de una expresión de campo eléctrico, que ya conocemos. Entonces, yo sé que el potencial o el cambio de potencial negativo es igual a la integral desde un punto que yo quiero conocer el potencial hasta un punto B que yo quiero hacer que el potencial se me haga cero en ese punto. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y vamos a hacer entonces el vector campo eléctrico producto punto un diferencial de longitud, que en este caso sería un diferencial de radio. ¿Ok? Que es cómo se estaría moviendo la partícula. Por ejemplo, si yo tengo una partícula por acá, ¿hacia dónde se movería esa partícula? ¿O cómo se movería esa partícula? Hacia arriba, profe. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ok? Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a sacar este diferencial. Y como se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, yo puedo decir entonces que ese diferencial de R sería con respecto al radio. Y como el campo eléctrico solamente está en la dirección radial, entonces esto yo lo puedo simplificar y al hacer el producto punto, vean que me va a quedar R unitario punto R unitario. ¿Y cuánto me da eso?
Entonces, en este caso va a quedar lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por r por el d de r en esta dirección. Y el producto punto de dos vectores unitarios, ¿cuánto me va a dar? 1. ¿Ok? Esto casi siempre uno lo omite un poco, pero es bueno para que lo tengamos ahí. Entonces, esta sería la integral que nosotros vamos a trabajar. Campo eléctrico, diferencial de radio. Entonces, vamos a borrar eso. Entonces, ¿cuánto me da esta integral? Vamos a tener que el potencial en el punto R menos el potencial en el punto B va a ser dado por esa expresión. ¿Y eso cuánto nos da? Esa integral. Lambda sobre 2pi epsilon 0 por quién? Compañeros, compañeras. Por R, pro. ¿Perdón? Sobre R. ¿Por qué sobre R? No, que eso lo queda sacando las constantes. Sí, pero... El resultado de la integral es logaritmo natural de R. Ah, correcto. Y si lo evalúo desde B hasta R, va a ser logaritmo natural de B entre R. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Cómo fue, profe? Me perdí ahí un toque. ¿A dónde se perdió? Ese último detalle que estaba explicando el compañero. Ok, que esto sería sacar todas las constantes. Y como lo que estoy integrando es d de r entre r, eso me va a quedar logaritmo natural de r evaluado desde r hasta b. ¿Sí? No. Sí, profe, ya. Gracias. ¿Y ahora sí? ¿Alguien más con alguna duda? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, si quieren poder escribir esta expresión, voy a escribirlo por acá, porque esa palabra ejemplo me está dejando un poco feo. Entonces va a quedar 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural
de B entre R. ¿Cierto? Sí, profe. Ahora la pregunta es, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos que en B esto me diera 0? ¿Qué valor de B hace que eso sea 0? En los ejemplos que habíamos hecho la semana pasada, los valores de B por lo general eran infinitos, ¿se acuerdan? Sí, Pero yo les dije que no siempre va a ser eso. Entonces, ¿qué valor de B hace que eso me dé 0? ¿Alguien? en este caso ya no es, digamos, infinito. No, ya no puede ser infinito porque el logaritmo de infinito da infinito. Infinito, sí. De Ujú. menos B, profe, no sé. No existe el logaritmo natural de números negativos. Profe, tiene que ser el mismo valor que R. Correcto. Entonces, este valor de B, yo puedo establecerlo o puedo decir cuánto es lo que vale cuando a mí me dé la gana, básicamente. Entonces yo puedo establecer el potencial 0 de acuerdo a lo que yo quiera. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Yo ahí establezco mi 0 en el lugar donde yo quiera. ¿Sí o no? Sí, profe, para así convertirlo, sí, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces, sí, ya entendí ahí. Ok, entonces yo puedo poner el 0 donde yo quiera. Por eso, digamos, por una cuestión de simplicidad, yo voy a decir que entonces, si yo estoy colocado o si yo me encuentro en la superficie, o sea, cuando tengo este radio en la superficie del cilindro, entonces yo voy a decir que ahí mi potencial es 0. Entonces yo voy a ponerlo en R. ¿Por qué? Porque vean que cuando esta va a ser entonces la expresión de mi potencial. Entonces el potencial como función de R va a estar dado por la expresión lambda entre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural del valor que escogí entre R. Así,
Si yo agarro acá y digo, ok, si mi posición en R es el radio del cilindro, entonces, ¿cuánto me da ese potencial? Este sería el radio del cilindro y ese potencial, ¿cuánto me daría en ese punto? 0. Cero, profe. 0. Entonces, por eso yo puedo escoger B cualquier valor. Y en ese caso, yo estoy diciendo que B vale el radio del cilindro. Más que todo es por una cuestión de simplicidad a la hora de calcular las cosas. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver si les quedó claro. Porque este es uno de los más complicadillos y es uno de los que vamos a utilizar más adelante. Esto lo vamos a utilizar cuando veamos capacitores que tengan una forma cilíndrica. Este mismo resultado. Entonces, por eso sí quiero que quede muy, muy claro este ejercicio. Este es uno de los que les digo que voy a repetir tanto con este grupo como con el otro, por su importancia. ¿Ok? No sé si alguno de los que han dicho que no quieren preguntar algo, porque es importante que les quede bien claro. Compañeros, compañeras. Profe, yo sigo sin entender por qué utilizó R mayúscula. R mayúscula. Sí, profe. No comprendo todavía bien. Ok. Sí entendió aquí que si yo meto el R mayúscula, esto me da 0. Sí, profe. Ok, eso más que todo es una cuestión de simplicidad, porque yo puedo poner cualquier valor. Aquí yo podría poner 3R mayúscula. O sea, cuando yo estoy en un radio que sea el triple del radio, aquí tengo el 3R mayúscula. ¿Sí? Compañero. Ajá, sí. Entonces, esta expresión me quedaría 3R mayúscula y por lo tanto, si yo lo veo en 3R, también me va a dar 0. Sí. Ok, ok. Entonces, en realidad, el B es un punto aleatorio que yo puedo colocar. ¿Ya? El B es un punto aleatorio que yo puedo colocar. Yo puedo poner cualquier valor ahí. Y eso es lo que me va a establecer entonces cuál es el 0. Compañero. Listo, listo, profe, gracias. Pero esto yo le pongo que lo que quiero que en la superficie tenga un potencial 0. Simplemente es por simplicidad y por lo siguiente. Acuérdense ustedes que para medir el potencial, ¿quiénes están llevando laboratorio?
Hay varios que están llevando laboratorio de la 2. Profe, yo. Ok. ¿Ya vieron lo que es el multímetro? ¿Cómo usar un multímetro? O un voltímetro. Al menos en mi grupo no. No, Yo tampoco, profe. No, profe, todavía no. todavía no. Bueno, hay un común y hay uno para amperímetro y uno para voltímetro. Ahí es donde usted coloca los 3 cables. Ya, usted coloca 2 cables. Este cable se coloca en el común. Y el cable negro es entonces donde usted va a medir las cosas. Entonces, como son 2 cables los que tenemos acá, uno lo tengo que poner en algún lado. Entonces, por eso es por lo que es más fácil colocarlo sobre el cilindro, ese cable y este otro, uno lo puede poner en cualquier lugar del espacio para medir el potencial en ese punto. En realidad lo que nos interesa más que el potencial propiamente es la diferencia de potencial que hay entre 2 puntos. Por eso el multímetro. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe, ahora sí. Y ahora sí. Entonces es una cuestión práctica que se ponga ahí. El compañero que tenía dudas, Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. ya ahora sí. Ok. Bueno, hay 4 que no respondieron, entonces. Ay. Profe, sí se ve, pero como opaco. Y como si no respondiera. Ok, compañeros, compañeras. Entonces, continuamos. Acá, bueno, un segundito. Ok. Bueno, entonces ya vieron un poco cómo resolver a partir del campo eléctrico, poder resolver algunos potenciales. Sí. E ir armando el potencial eléctrico en diferentes puntos. Entonces, si yo quiero mostrar el voltaje, voy a poner la grilla. Y acá, entonces yo puedo ir midiendo el potencial eléctrico. Acá nos están dando que las cargas son de 1 nanocoulomb. Entonces el potencial eléctrico empieza a aumentar conforme yo me voy acercando a la varilla y empieza a disminuir conforme me voy alejando. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Igual lo que yo les había puesto la vez pasada de las superficies equipotenciales, vean que aquí yo lo puedo ir simulando. Entonces, conforme me voy acercando o me voy alejando, así es como se observarían las superficies equipotenciales. Igual, puedo poner diferentes cargas positivas y cargas negativas por ahí. ¿Ok?
puedo ir observando diferentes superficies equipotenciales. ¿Las ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe, Sí, sí, sí se profe. ve. Sí, te vi. Entonces, estas superficies que se van creando acá son puntos que si yo me pongo en cualquiera de esos, vean, este por ejemplo tiene un potencial de 69,09 voltios. Si yo me pongo acá, en el mismo lugar, digamos, bueno, esto es un poco complicado. Poder poner la mira justo ahí y vean que más o menos son 69,09 voltios. ¿Ok? Entonces son los distintos lugares donde el potencial tiene un mismo valor. Ok, pueden jugar un poco para que puedan observar esos campos y esas cosas. Ok, vamos acá. En ese otro documento que les puse algunos problemas de Gauss y de potencial, aquí hay algunos que están resueltos. Dame un segundito. Ok. Entonces, en el quiz es una esfera aislante. Entonces ahí vamos a tener muchas diferencias. Ok. ¿Me siguen, compañeros? Sí. Sí, profe. Entonces, vamos a ver un poquito acá. Yo tengo en el centro una carga de Q medios. Entonces, ¿cómo se distribuye la carga alrededor de esta esfera conductora? Si la esfera conductora tiene una carga Q, ¿qué va a pasar ahí? Compañeros, compañeras. ¿Qué sucede entonces? En la superficie interna, ¿cuánta carga voy a tener? Aquí adentro, ¿cuánta carga voy a tener? Bueno, voy a empezar a preguntarle. Entonces, Diana, ¿cuánta carga voy a tener ahí? Aquí estoy, profe. Ajá. ¿Cuánta carga voy a tener aquí en la parte central de la esfera conductora? Diana. Profe, no lo sé. Ok, bueno, eso se vale. Gregory. Profesor, igual. Dave. Matías. Javier. Angélica. Alejandro.
Profe, ahí sería la carga inducida por la carga del centro. Correcto. Ahí se ve Entonces, sería menos Q medios. menos Q medios. Excelente. Creo que interrumpí a alguien. Perdón. Ok, y en la parte de afuera, entonces, ¿cuánto vamos a tener de carga? En la superficie exterior. Profe. Q. Sería con medios. Vamos a ver, si tengo Q medios en la parte exterior, o si tengo, ajá, en la esfera. En total, en la conducción. Perdón, 4 pi de Q medios. Entonces, el campo eléctrico me va a quedar, perdón, como tengo una carga de Q medios, el campo eléctrico total entre R y R1 va a ser la carga Q entre 8 pi epsilon sub 0 R cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Esto de Gauss, que yo esperaría que ya lo manejen bien. Ahora, si pongo mi superficie acá, mi superficie gaussiana, vean que la carga encerrada es 0. Por lo tanto, el campo eléctrico es 0. ¿Me siguen o no? ¿Por qué fue que la carga encerrada era cero, profe? Perdón. Porque cuando yo estoy aquí en medio del conductor esférico, vean cuánta carga tengo adentro de esa esfera. Tengo Q medios, que es la de la carga puntual, y tengo menos Q medios, que es lo que lo que tendría aquí. Ok, sí. Sí. Sí, gracias. Por lo tanto, entonces, la carga encerrada es 0 y el campo eléctrico es 0. Ahora, si estoy aquí afuera, para un radio mayor a R2, ¿qué va a pasar? Vean que la carga total que estoy encerrando sería 3 Q medios menos Q medios más Q medios. Por lo tanto, la carga total encerrada sería 3 Q medios. Y como el área de esta esfera gaussiana es 4 pi r cuadrado, entonces el campo eléctrico me quedaría 3Q sobre 8 pi epsilon sub 0 por r cuadrado. ¿Hasta ahí está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, cuando nosotros queremos calcular el potencial eléctrico, nosotros vamos a encontrar, bueno, vamos a sacar el cambio de potencial o el delta V. O sea, VA menos VB es igual a la integral desde R, desde un radio, hasta el punto B, esta vez en minúscula, hasta el punto B, de tal forma que esto se me haga 0.
Y entonces del campo eléctrico, producto punto diferencial de radio. Ok. Como acá, sabemos que la gráfica del potencial como función del radio debe ser una constante. ¿Ok? Entonces, esto va a ser algo así. Vamos a tener una parte constante y vamos a tener algo así. ¿Ok? Entonces, en este punto, estaríamos teniendo el radio y en ese punto sería el R2, que es 2 veces R1. Según lo que nos dicen acá. Ah, bueno. Vamos a ver, según lo que nos dicen acá mejor. Ok, que R2 es 2 veces R1. ¿Cómo yo sé que aquí tengo un valor constante de potencial? Compañeros, compañeras. ¿Alguien por ahí? Luis. Disculpe, pero ¿a cuál Luis se refiere? ¿A usted? ¿Me podría volver a repetir la pregunta? Estoy bastante pegado hoy. Ya. No, que aquí, ¿por qué sería el potencial constante? Según lo que les he dicho. Profe, sinceramente, no sabría responderle. Ok. Santiago. Acuérdense ustedes que yo les había dicho que el campo eléctrico es igual al gradiente del potencial. ¿Se acuerdan eso? Compañeros. Sí, profe. Ok, y el gradiente va a salir o es un vector de derivadas. Entonces, la derivada de una constante, eso me da 0. Esa es una de las razones de por qué. Y es la única forma de que la gráfica de potencial sea sea continua. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a querer calcular el potencial a partir del campo eléctrico, si tenemos alguna esfera como esta, lo mejor es ir desde afuera hacia adentro. Vamos a ir agarrándolo fuera, después lo agarramos en medio y después lo agarramos en la parte interna. Más que todo para calcular esas cosas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, esa es la primera parte que yo voy a utilizar. Por lo tanto, vamos a ver. Cuando yo calculo la integral de el campo eléctrico, 3Q sobre 8pi
epsilon sub 0 r cuadrado, producto punto DDR, en este caso sería un radio también, y esto lo voy a calcular desde un punto R, ¿verdad? Aquí cuando A vale R, hasta que ese potencial me dé 0. ¿Y dónde ese potencial me va a dar 0? Cuando yo hago esa integral, ¿dónde me va a dar 0? O sacando la integral, ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar menos 3Q entre 8pi epsilon sub 0 r cuadrado. Y esto lo evalúo desde R, perdón, R cuadrado no, R. Y eso se calcula desde R hasta un valor que me dé 0, que sería infinito. Entonces, al evaluarlo, me va a quedar esta expresión. ¿Me siguen aquí? Sí, profe. Sí. Ujú. Ahora, como nosotros dijimos que el gráfico del campo eléctrico, perdón, del potencial como función del radio, esto debe ser continuo, entonces este es el gráfico para esa parte que acabamos de sacar. Cuando R vale 2R1. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. ¿Me van siguiendo? No sé, hoy los oigo demasiado callados. Sí, profe. Bueno, yo sí. Sí, sí, yo creo que solo a María Laura es la única que estoy escuchando casi hoy. Vean, hagamos una cosa. Yo sé que es viernes y que ya están cansados y que han hecho bastante el quiz y todas esas cosas. Pero entonces, hagamos una cosa ahí para que para que se despierten un poco. ¿Qué les parece si hacemos el receso en este momento? Y ahorita continuamos con el ejercicio. Profe, a mí me Me parece parece bien, bien. profe. Sí, ok. Entonces, vamos a tomar el receso de 10 minutos y ahorita volvemos. Ok. Ok, compañeros, los que están viendo el video, ahí me disculpan, se me había olvidado grabar. Y entonces, un poco, no es mucho lo que habíamos visto. Lo que les estaba diciendo a los compañeros es que como la gráfica debe ser constante, no, debe ser un, ¿cómo es que se llama? Debe ser continua. Entonces, acá, el valor que tiene este potencial acá, en cualquier parte, ¿verdad? Sin importar el radio o sin importar la posición donde yo calcule
el potencial debería de ser constante, ya que el campo eléctrico en esta parte o en esta región es cero. Entonces, para ello lo que hacemos es calcular el límite del potencial que estamos calculando en la parte exterior de las esferas cuando R tiende a 2R1 del potencial, y ese es entonces el valor del potencial dentro del cascarón esférico, en cualquier punto. Entonces eso me va a quedar 3Q sobre 16pi epsilon 0 R1. De acuerdo a lo que habíamos encontrado anteriormente, ¿verdad? Que el potencial era 3Q sobre 8pi epsilon 0 por R. Que eso fue antes del receso. Ahora, como esto, entonces, este potencial y como el campo eléctrico es cero en esa región, ¿verdad? Entonces, el potencial debe ser un valor constante. Y acá, este valor constante de acá, le estoy llamando asterisco, sería el que tenemos acá. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros calculamos el potencial para la parte interna del cascarón, entonces el potencial va a ser igual a la integral desde R hasta infinito de Q sobre 8pi epsilon 0 R cuadrado de dr. Y eso me va a quedar Q sobre 8pi epsilon 0 R. Pero esa gráfica en realidad puede venir acá. Entonces aquí puedo tener una discontinuidad, cosa que no me permite la gráfica de potencial. Así que para corregir un poco eso matemáticamente, digamos, un poco a la fuerza, lo que vamos a hacer es meterle una constante a ese resultado. ¿Ok? Para mantener siempre esa continuidad. Por lo tanto, entonces ahora vamos a sacar cuando el límite, cuando el potencial interno de R vale R1, eso me tiene que dar este mismo valor constante. Para que aquí, entonces la gráfica quede acá y se acople bien y mantener esa continuidad. Entonces, como esto tiene que valer esa constante, si yo meto aquí el valor de R igual a R1, entonces me va a quedar esta expresión. Y como esto tiene que ser igual al valor del potencial en cualquier punto del cascarón esférico, como les dije, el cascarón esférico entonces es un equipotencial. Entonces, esto debe ser igual a esto. Y me imagino que ya los compañeros, compañeras calcularon cuánto es E. ¿O no? Compañeros, compañeras. Javier, ¿ya calculó cuánto es esa constante? Esta de acá. Matías. Santiago. No, ninguno.
Ok. María Laura. Ok. Entonces, esto está sumando. ¿A qué pasa al otro lado? Restar. A restar. Entonces le resto eso que está ahí. Y cuando hago esa resta, vean que puedo sacar a factor Q, a factor común Q, pi, epsilon sub 0 y R1. Entonces sería 3 sobre 16 menos 1 sobre 8. Entonces sí es ese, Ujú. era ese, ajá. Entonces, ¿cuánto les dio? A mí me dio Q sobre 16 pi epsilon 0 R1. Sí. Verifíquenlo. ¿Ya lo verificaron? Compañeros, compañeras. Ok, entonces la expresión del potencial en la parte interna sería eso que estoy encerrando en el círculo. O en este cuadrado, mejor dicho. Acá. Este sería el potencial para R menor a R1. ¿Me siguen o no? Entonces aquí, digamos, yo les estoy diciendo un poco los resultados que hemos obtenido. Aquí entonces tenemos el potencial, viendo que es continuo. Y entonces, esta es la expresión. Noten ustedes la expresión que estamos obteniendo para el potencial cuando R es menor a R1. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Creo que sí está claro, profe. ¿Sí está claro? Ok. Esto del potencial lo vamos a utilizar mucho cuando vamos a calcular la parte de la capacitancia que tenemos. Y eso va a ser el tema que vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, la capacitancia la vamos a definir como la carga que tenemos en dos puntos, ¿verdad? Podríamos tener acá. Entonces, básicamente podemos tener dos placas o dos cilindros, un cilindro dentro del otro. ¿Ok?
Entonces, acá en este cilindro lo vamos a llenar o lo vamos a tener de un material que sea conductor. Por lo tanto, la carga que vamos a tener en uno de ellos es una carga Q positiva y la carga que vamos a tener en el otro punto va a ser la misma magnitud, pero de signo contrario. Entonces, en una placa vamos a tener una carga positiva y en la otra vamos a tener una carga negativa. Por lo tanto, la capacitancia la vamos a definir como carga entre potencial. ¿Ok? Y esto es entonces lo que vamos a desarrollar en la próxima semana. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por eso vamos a tener capacitores de placas paralelas, vamos a tener capacitores cilíndricos y vamos a tener capacitores esféricos. Una esfera junto con otra esfera. Entonces, por eso quería hoy que calculáramos el potencial en cilindros, el potencial en, ¿cómo es que se llama? En placas paralelas, que eso ya lo habíamos calculado la vez pasada, y el potencial también en, ¿cómo es que se llama? En dos esferas. Que eso, con eso nos sirve bastante. Ahora bien, ya para terminar un poco el curso, el día de hoy, ¿ok? Queríamos que calculáramos un poco o que utilizáramos el gradiente para poder calcular un potencial. No sé si quieren que calculemos eso. Bueno, calculamos este de acá. Wow, calculamos los dos. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Mejor, profe. Ok. Entonces, nosotros sabemos que el gradiente es el vector. Derivada parcial con respecto a X en Y. Derivada parcial con respecto a Y en J. Y derivada parcial con respecto a Z en K. ¿Ok? Entonces, tenemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Ok? Entonces, algunos libros y alguna gente utiliza el vectorcito encima del gradiente, pero eso no es necesario, ya que el simple hecho de ser un gradiente ya lo vuelve un vector. Ok, entonces el gradiente del potencial es el campo eléctrico. Por lo tanto, ¿cuál sería la derivada parcial del potencial con respecto a X? ¿Cuál sería esa derivada parcial? 2x Ajá, más y al cuadrado más ajá. 10z. No, Ah, no, ya eso es una. Ujú. sería constante, entonces sería más X. 0. Ajá. Exacto. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial del potencial con respecto a Y? Recuerden ustedes que la derivada parcial es, se toman las demás variables como constantes, ¿verdad? Solamente el que estamos derivando. Entonces, la derivada parcial con respecto a Y, ¿cuánto sería? 0 más 2xy más z. Creo. Excelente.
¿Y cuál es la derivada parcial con respecto a Z? Del potencial. Y. Sería Y. Excelente. Ahora nos dicen cuál es el campo eléctrico en este punto. Entonces, la expresión del campo eléctrico sería esto en I, esto en J y esto en K. Pero negativos. Sí, ¿verdad? Por el menos que existe ahí. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico? El vector campo eléctrico en ese punto. En 3,4,5. ¿Cuál sería ese campo eléctrico? Entonces sería 2 por 3, 6. Más 16, 22, profe. 22. ¿Y el negativo? Sí, menos 22. Menos 22 en I. Excelente. En J, sería 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Más 5, 29, profe. entonces menos 29 en J. Y en K, ¿cuánto? Menos 4. No, menos 5. Ah, sí, menos 4, perdón. Menos 4 en K. Excelente. Y esto sería entonces en unidades de Newton por metro. ¿Cómo lo ven? Perfecto. Muy complicado. No, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Voy a borrar esto. Y vamos entonces a calcular el potencial, pero con las otras coordenadas. Acá nada más déjenme abrir el documento aquel que yo les había pasado, que yo les había hablado la semana pasada. ¿Cómo era que se llamaba? Coordenadas esféricas y cilíndricas. Entonces, ¿qué está pasando con esto? O no lo quiero abrir. Ok. Vamos a E a la menos R cuadrado entre A cuadrado. Y R es esta expresión. Entonces el potencial va a ser igual a V0 por E a la menos raíz de X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado
al cuadrado, entonces se me va esa raíz. Ok. Y esto dividido entre a cuadrado. ¿Quieren derivar eso? Compañeros. ¿O prefieren que lo trabajemos con otra expresión? Si lo trabajamos en coordenadas cartesianas, quedaría eso. Pero vean que nosotros podemos usar coordenadas esféricas. Y tenemos entonces que el gradiente en coordenadas esféricas va a ser igual a la derivada parcial con respecto a R. Vamos a ver, si yo le quito esto y lo escribo tal y como está. Con respecto a R en I, en la dirección radial, la derivada parcial con respecto a zeta por 1 entre R, ¿verdad? Este es el que estoy copiando en la dirección de zeta, en zeta unitario, y 1 sobre R sen de zeta por la derivada parcial con respecto a phi en la dirección polar. En la dirección azimutal, perdón. ¿Ok? Ese es el vector gradiente. Entonces, ¿qué observan ustedes aquí? Esta expresión depende de zeta. Compañeros, compañeras. ¿Tengo algún zeta ahí? ¿Me siguen? Eso va a quedar la misma por la derivada. Correcto. En este caso es más fácil usar coordenadas esféricas que coordenadas cartesianas. Entonces, eso es un poco, digamos, eso es lo que les traía para la clase de hoy. No sé qué les pareció, si quedaron dudas o hay alguna cuestión que quieran decir o algo al respecto. Ok, si no voy parando la grabación.